conectadas en esta transmisión en vivo. Gracias también a las personas que nos están acompañando hoy aquí en la sala de al lado, presencialmente. Bienvenidos nuevamente a este encuentro quincenal, este espacio que ha sido generado para compartir con todos ustedes los trabajos que estamos realizando en cada uno de los proyectos que alimentan al programa GAT. El día de hoy nos acompaña como expositora Sandra Milena Duitama. Bienvenida, Sandra. Ella es licenciada en química, especialista en análisis químico instrumental, magíster y candidata a doctora en ciencias biológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana. Ella está vinculada al proyecto 3 del programa GAT de Colombia Científica. Este proyecto entonces está enfocado en evaluar el efecto de extractos de plantas con potencial antinociceptivo para el manejo del dolor asociado al cáncer. Particularmente el trabajo que está desarrollando Sandra está centrado en estudiar extractos de diferentes perfiles de polaridad de la planta Videns pilosa sobre la modulación del receptor de potencial transitorio anquirina DRPA1, que está asociado a la transducción de estímulos nocivos que generan una respuesta al dolor. Entonces, nuevamente, Milena, bienvenida. El auditorio es tuyo, puedes iniciar. Vale, muchísimas gracias. Bueno, saludos a todos los que nos están viendo en vivo y también a los que están en la sala de posgrado. Bueno, como se mencionó en la presentación, el proyecto de investigación en el cual se enmarca mi tesis doctoral, que está asociada al proyecto 3 del programa de Colombia Científica, se titula Evaluación de extractos con diferentes perfiles de polaridad de la especie Videns pilosa, conocida comúnmente como amor seco, para el manejo del dolor asociado a cáncer. Entonces, voy a empezar esta presentación contextualizando un poco la problemática del dolor asociado a cáncer. Entonces, bueno, dentro de las prioridades del Programa Integral de Cáncer que ha establecido la Organización Mundial de la Salud, una de estas prioridades es el manejo efectivo del dolor. Se sabe que en los pacientes con cáncer el dolor es una manifestación de la enfermedad en algunos tipos de cáncer y que esta manifestación del dolor va incrementando la intensidad a medida que va progresando la enfermedad. Particularmente en pacientes de estadios avanzados, el dolor es mucho más frecuente y es mucho más intenso. Y específicamente cuando hay una metástasis a nivel del hueso, cuando hay metástasis ósea, el dolor que se ha relacionado con este tipo de metástasis es un dolor demasiado intenso que se conoce como dolor irruptivo porque se genera de manera espontánea, así los pacientes estén sometidos a algún tratamiento con analgésicos derivados de opioides. Sin embargo, pues hay otra preocupación frente al manejo del dolor en los pacientes con cáncer y es precisamente que es poco efectivo el manejo y además de eso, los tratamientos que hay en la actualidad pueden generar efectos secundarios que deterioran aún más la calidad de vida de los pacientes y por otro lado, pues en algunos casos cuando se implementa los tratamientos que involucran opioides, pues estos pueden llegar a generar adicción, dependencia o tolerancia. Entonces, es un problema que realmente pues requiere gran atención para poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Particularmente se ha establecido que epidemiológicamente alrededor de 3.5 millones de personas sufren de dolor por cáncer con o sin tratamiento satisfactorio. Y hay tres principales causas que se han identificado que están asociadas con el dolor en los pacientes con cáncer. La primera causa que ocurre con mayor frecuencia y que manifiesta entre un 70 y 90% de los pacientes que padecen la enfermedad son aquellos que, como mencioné anteriormente, se encuentran en estadios avanzados de la enfermedad. Y aquí particularmente la causa que genera el dolor en los pacientes con cáncer está relacionada con el desarrollo y el crecimiento del tumor, ya sea porque hay metástasis a otros órganos o
porque el aumento en el tamaño del tumor pues genera presión en otros órganos, lo cual va a generar dolor. La segunda causa, que es menos frecuente, es menos recurrente, como consecuencia de los tratamientos a los cuales son sometidos los pacientes para contrarrestar la enfermedad, como quimioterapia, radioterapia o cirugía. Alrededor del 30 al 50% de los pacientes que están sometidos a algún tipo de tratamiento contra la enfermedad manifiestan sentir algún tipo de dolor. Sin embargo, hay una preocupación adicional y es que finalizado el tratamiento oncológico de estos pacientes, alrededor del 33% de estos pacientes manifiesta que el dolor persiste luego de culminar su tratamiento oncológico. De allí, pues, que Bonica en 1980 haya definido el dolor asociado a cáncer como aquel dolor provocado por el tumor maligno o como consecuencia de las intervenciones terapéuticas hacia el tumor o ambos. Digamos que los estudios que se han hecho al respecto han podido establecer que los pacientes con cáncer pueden presentar tres tipos de dolor. Un tipo de dolor nociceptivo que está relacionado con la activación de nociceptores o neuronas sensitivas primarias que van a generar una respuesta de dolor. Y este dolor nociceptivo puede ser tanto de tipo visceral como somático. El segundo tipo de dolor es un dolor neuropático que está relacionado con un daño físico en la neurona sensitiva primaria. Y en el último caso, el último tipo de dolor, que es un dolor mixto, se presenta cuando los pacientes simultáneamente presentan un dolor nociceptivo y un dolor neuropático. El proyecto en el cual se enmarca mi tesis doctoral se enfoca principalmente en las causas, en tratar las causas que pueden estar generando un dolor que está mediado por el tumor principalmente, que pues puede ser cualquiera de estos tres tipos, pero que las causas principalmente están asociadas con el microambiente tumoral y todo lo que compone digamos que la interacción de las células que conforman el tumor. Entonces, dentro de las causas que se han establecido que pueden mediar este dolor asociado con el tumor, se presentan la infiltración del tumor a órganos y tejidos, que obviamente pues va a sensibilizar a los nociceptores o también puede generar un daño directo sobre la neurona sensitiva primaria. La compresión tumoral, igual que va a generar presión al ir aumentando el tamaño del tumor sobre otros órganos. Y por último, la metástasis ósea. Todas estas causas que están relacionadas con el dolor a través del desarrollo del tumor y el crecimiento del mismo se presentan porque el dolor básicamente se va a generar debido a la estimulación y a la sensibilización de los nociceptores. Particularmente en el microambiente tumoral, la interacción de las diferentes células que conforman el tumor pueden generar la producción de compuestos como mediadores inflamatorios o especies reactivas de oxígeno. Estas particularmente regulan la vía NF-kappa beta que está modulada por la hipoxia del microambiente tumoral y esto va a inducir la liberación de citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa que se ha descrito en la literatura que activa estos nociceptores. Particularmente, la activación de estos nociceptores está mediada por la activación de receptores y canales que se expresan en las terminales de estas neuronas sensitivas primarias. Pero no solamente el factor de necrosis tumoral alfa, que es liberado desde el microambiente tumoral, puede activar estas neuronas sensitivas primarias. También se ha descrito que otra serie de compuestos como la bradiquinina, los protones, el factor de crecimiento nervioso, las prostaglandinas, entre otros, pueden activar directamente estas neuronas sensitivas primarias. Asimismo, hay otra consecuencia luego de la activación de las neuronas y es que algunas de ellas, luego de la activación, pueden liberar otro tipo de sustancias como el gen relacionado, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, endotelina, histamina, prostaglandinas o sustancias P que son liberadas también de estos nociceptores al ambiente y estos, específicamente estos compuestos, lo que hacen es ayudar
a sensibilizar nuevamente estas neuronas sensitivas primarias. Entonces, esto lo que hace es empeorar la situación porque ya no solamente la neurona se está activando producto de la unión de alguno de estos compuestos, sino que también los canales que son sensibles o los receptores más bien, que puedan estarse uniendo con estos compuestos también van a estar involucrados en ese proceso de nocicepción que está relacionado con el dolor en los pacientes con cáncer. Particularmente, uno de esos receptores que se expresa en las terminales de esas neuronas sensitivas primarias es un miembro del receptor, es un miembro de la familia de receptores de potencial transitorio y específicamente es el receptor de potencial transitorio anquirina 1. Este es un receptor que también actúa como canal, que es permeable a calcio y básicamente el TRPA1 se ha asociado con el dolor en cáncer porque está, o se ha reportado en la literatura que puede ser activado por algunos compuestos liberados desde el microambiente tumoral como las prostaglandinas y la bradiquinina, pero particularmente con esta última, lo que se ha visto es que la bradiquinina no solamente activa directamente al canal como un ligando, sino que también sensibiliza al canal a través de vías de señalización intracelular. Entonces, nosotros hemos propuesto un mecanismo por el cual describimos cuál sería el rol del receptor de potencial transitorio anquirina 1 en el dolor asociado a cáncer a través de la bradiquinina. Entonces, el modelo que nosotros proponemos es que la bradiquinina, que es un compuesto liberado desde el microambiente tumoral, activa directamente el canal, pero simultáneamente lo puede sensibilizar a través de la vía de señalización que es activada luego de que este compuesto se une a su correspondiente receptor, que es un receptor acoplado a proteína G, y entonces, luego de unirse su ligando, que es la bradiquinina, activa la vía de la fosfolipasa C, específicamente la subunidad beta, y esta subunidad beta hidroliza el fosfatilinositol bifosfato en inositol trifosfato y diacilglicerol. El inositol trifosfato entonces viene y se une aquí a su receptor que está en el retículo endoplasmático y activa el receptor para liberar calcio al citoplasma. El aumento en la concentración de calcio a nivel citoplasmático es sensado por la adenilato ciclasa, que es dependiente de calcio, es una enzima dependiente de calcio y al aumentar la concentración de calcio a nivel intracelular, entonces se activa la adenilato ciclasa. Esta induce la síntesis de AMP cíclico y el aumento en el AMP cíclico induce la activación de la proteína quinasa A, que es la que va a fosforilar el canal. Entonces, lo que se ha descrito es que la fosforilación del canal está directamente relacionada con el proceso de sensibilización del canal. ¿Qué significa que el canal se sensibilice? Que estímulos que activan el canal, digamos en este caso un ligando, por ejemplo, una prostaglandina, se requiere cierta cantidad o cierta concentración para que active el canal. Cuando el canal está sensibilizado, esa concentración disminuye. Es decir, el canal puede ser activado más fácilmente porque su umbral de activación ha bajado. Entonces, en eso consiste el proceso de sensibilización. Por lo tanto, la bradiquinina, pues es un compuesto súper importante en la modulación del canal en el microambiente tumoral. De ahí, pues, que el receptor de potencial transitorio anquirina 1 se convierta en un blanco farmacológico para el manejo del dolor, no solamente porque hay compuestos desde el microambiente tumoral que lo estimulan y lo activan o lo sensibilizan, sino también porque este canal está relacionado con la activación mediada por presión. Y como lo mencioné anteriormente, el crecimiento del tumor pues genera presión en otros órganos que pueden estar inervados
y en esa inervación pues pueden haber receptores de potencial transitorio anquilina 1 que estén expresados y al haber una mayor presión pues esto va a inducir que el canal se active y por eso genere una respuesta de dolor. Entonces son varias causas que están relacionadas con el receptor de potencial transitorio anquilina 1 y el microambiente tumoral que puede estar mediando ese proceso nociceptivo en los pacientes con cáncer. De ahí, pues, como mencioné anteriormente, que este receptor se convierta en un blanco farmacológico para el manejo del dolor en los pacientes con cáncer. Y principalmente esto se ha visto que puede ser modulado, es decir, que la actividad del canal puede ser modulada para tener un efecto analgésico desde tres enfoques. El primer enfoque es bloqueando el canal con antagonistas, el segundo es desensibilizando el canal con agonistas y el tercero es inhibiendo vías de señalización que vías de señalización que pueden estar induciendo la sensibilización del canal. Y esto pues se ha hecho con inhibidores tanto de la vía o inhibidores de algún intermediario que esté involucrado en esa vía que sensibiliza el canal. Con esto, digamos que bajo estos tres enfoques, lo que se busca es encontrar moléculas que puedan ser eficaces para el manejo del dolor con potenciales de abuso mínimo y perfiles de efectos secundarios aceptables. Entonces, bajo este contexto, algunos estudios que ya se han realizado sobre el canal TRPA1, teniendo en cuenta estos tres enfoques, se ha visto que efectivamente en el primer enfoque, que es bloquear el canal, se ha visto un efecto analgésico principalmente en modelos in vivo en animales donde se evalúa la hipersensibilidad mecánica. Asimismo, la desensibilización del canal por algunos agonistas como el cinamaldehído también ha mostrado que tiene un efecto analgésico en la hipersensibilidad mecánica inducida por bradiquinina. Y finalmente, en estudios que se han hecho in vitro, solamente se ha encontrado que la inhibición de la proteína quinasa A, que es un intermediario de una vía de señalización que sensibiliza el canal, induce una disminución en las corrientes de entrada de TRPA1 y esto pues podría traducirse en un modelo in vivo en un efecto analgésico. Entonces, bajo esta perspectiva o bajo estos antecedentes que he mencionado anteriormente, pues hay tres perspectivas principalmente frente al manejo del dolor asociado a cáncer. La primera es que, como vimos, hay una necesidad frente al manejo efectivo del dolor, ya que el dolor en los pacientes con cáncer limita las actividades de estos, generando un efecto negativo en su funcionamiento físico y psicológico y además de eso, pues los tratamientos actuales, como lo mencioné al inicio de la presentación, generan efectos secundarios y empeoran la calidad de vida de los pacientes. Entonces, frente a esto, una segunda perspectiva es conocer las causas del dolor. Entonces, los estudios, digamos que ya se han hecho, se ha avanzado en dilucidar los mecanismos que están asociados con el dolor en los pacientes con cáncer. Y esto pues ha permitido que digamos que se tenga en cuenta otra perspectiva que es que estos estudios que se han hecho previamente han permitido identificar nuevos blancos farmacológicos y al identificar nuevos blancos farmacológicos, pues ahora la meta es encontrar moléculas que modulen esos nuevos blancos farmacológicos que se traduzca en un manejo eficiente del dolor, ya sea como monoterapia o como coadyuvante de los tratamientos que se están empleando en la actualidad. Entonces, dentro de la búsqueda que se ha hecho para encontrar compuestos que puedan modular la actividad, específicamente este blanco farmacológico que es el receptor de potencial transitorio anquilina 1, una buena fuente de compuestos que se ha visto que pueden modular la actividad del canal como agonistas o antagonistas son compuestos de origen vegetal, particularmente en la especie Videns pilosa, que lo mencioné al comienzo, comúnmente se conoce como amor seco, se han encontrado que algunos compuestos de esta especie pueden tener un efecto analgésico. Sin embargo, los estudios que se han hecho con respecto a esta planta no han especificado si el efecto analgésico está siendo mediado directamente por el canal de receptor de potencial transitorio anquilina 1 o por otros mecanismos. Sin embargo, en la literatura se ha reportado que algunos compuestos de origen vegetal presentes en otras especies como por ejemplo isotiocianato, cinamaldehído, terpeno,
terpenos, monoterpenos, fitocannabinoides y derivados fenólicos, que son compuestos que se han encontrado en otro tipo de plantas, pueden tener un efecto agonista o antagonista sobre el canal. Específicamente en vida en spilosa no se ha encontrado ningún o no se ha hecho ningún estudio que permita identificar alguno de los compuestos que está presente en alguno de los extractos que puedan modular la actividad del canal. Sin embargo, con base en lo que se ha reportado en la literatura, encontramos que hay monoterpenos y terpenos como el carbacrol, el timol, el mentol o el poligodial que hacen parte de este grupo de monoterpenos y terpenos y que en vida en spilosa pues se han identificado una serie de este tipo de compuestos, monoterpenos, esquiterpenos, diterpenos y triterpenos, que potencialmente podrían estar modulando la actividad del canal. Entonces, dentro de los estudios que se han hecho, como lo mencioné anteriormente, para evaluar el efecto analgésico de Evidence pilosa, se ha encontrado que algunos extractos, específicamente extractos de la parte aérea de la planta, de hojas y flores, extractos acuosos y extractos etanólicos han mostrado tener un efecto analgésico en diferentes modelos de dolor inflamatorio y visceral. Entonces, los estudios que se han hecho efectivamente han mostrado que no solamente esos extractos acuoso y etanólico tienen un efecto analgésico, sino que también otros extractos que se han obtenido, por ejemplo, en acetato de etilo, también tienen un efecto analgésico en modelos de dolor visceral. Sin embargo, en estos estudios que he mostrado, no se ha descrito el mecanismo por el cual se pueda generar ese efecto analgésico. Sin embargo, se atribuye que pueda ser mediado por la presencia de algunos flavonoides que están presentes en el compuesto, pero obviamente eso va a depender del solvente en el cual se haya extraído, se haya hecho la extracción. Entonces, con base digamos que en estos antecedentes, pues se plantea la siguiente pregunta de investigación y es, ¿extractos de Evidence pilosa median un efecto analgésico a través de la modulación de la actividad del receptor de potencial transitorio anquilina 1 en un modelo de dolor asociado a cáncer de hueso? Para dar respuesta a esta pregunta de investigación, entonces se plantean el siguiente objetivo general, que es evaluar el efecto de extractos con diferentes perfiles de polaridad de la especie Evidence pilosa sobre la modulación de la actividad del receptor de potencial transitorio adquirina 1 y su potencial antinociceptivo para el manejo del dolor asociado a cáncer. Para dar cumplimiento a este objetivo general, entonces se plantean tres objetivos específicos. El primero es determinar la capacidad que tienen los extractos de Evidence pilosa con diferentes perfiles de polaridad para regular la actividad in vitro de TRPA1. El segundo es evaluar el efecto de los extractos de Evidence pilosa, igualmente con diferentes perfiles de polaridad, para regular la actividad in vitro del canal en condiciones inflamatorias asociadas a cáncer. Y el último objetivo es estudiar el efecto antinociceptivo de un extracto seleccionado luego de dar cumplimiento a los dos objetivos iniciales para poder evaluar su efecto antinociceptivo en un modelo de dolor asociado a cáncer de hueso in vivo en un modelo murino. Entonces, para efectos de esta presentación, simplemente voy a presentar la metodología del primer objetivo y los resultados que ya tenemos con respecto a ese primer objetivo. Entonces, como lo mencioné anteriormente, hay muchos compuestos que modulan, ya sea como agonistas o antagonistas, la actividad del canal TRPA1 y pues teniendo en cuenta que nosotros estamos trabajando con extractos de plantas, pues lo que queremos evaluar es si el extracto completo puede modular la actividad del canal. Entonces, para ello, inicialmente lo que haremos pues es obtener los extractos de Evidence pilosa con diferentes perfiles de polaridad. Entonces vamos a tener extractos de baja, media y alta polaridad y estos extractos serán caracterizados. Este trabajo está siendo llevado a cabo por la Universidad Corpas, quienes son los que nos proveen los extractos. Y estos extractos pues serán probados en un modelo celular de cultivo primario de neuronas del ganglio de la raíz dorsal que serán extraídas pues de ratas Wistar mediante un proceso de disección de la columna vertebral y luego
pues se extraerán los ganglios y luego de estos ganglios se extraerán las neuronas del ganglio de la raíz dorsal que se emplearán para los diferentes ensayos que se tienen previstos. Entonces, dentro de los ensayos que se tienen previstos para hacer, inicialmente son ensayos de toxicidad con los cuales se pretende evaluar la toxicidad de los extractos durante 24 horas y para ello pues emplearemos el método de MTT. La idea es que los extractos que vayamos a usar nos den una viabilidad de las neuronas del ganglio de la raíz dorsal por encima del 80%. Luego, estos extractos entonces serán usados para hacer un screening en el cual lo que vamos a mirar es el efecto del extracto sobre la actividad del canal TRPA1 y para ello entonces inicialmente lo haremos empleando una técnica que es calcio imaging o imágenes de calcio, con lo cual veremos cambios en la concentración de calcio a nivel intracelular, ya que como mencioné inicialmente, este es un canal que es permeable a calcio. Entonces, la técnica lo que nos permite es medir la fluorescencia cuando se abre el canal, ya que vamos a usar una sonda, que es la sonda Fura 2AM. Esta sonda lo que permite es entrar a nivel intracelular y unirse al calcio y generar una señal de fluorescencia. Y obviamente en la medida en que aumente la concentración de calcio, la fluorescencia va a ser mayor. Entonces, de esta manera haremos el screening y también evaluaremos la actividad agonista o antagonista que puedan tener los extractos de evidencia pilosa con diferentes perfiles de polaridad y luego evaluaremos nuevamente la actividad agonista o antagonista, pero ya no por imágenes de calcio, sino por electrofisiología. Y para estos ensayos, entonces, utilizaremos un modelo que no es el cultivo primario de neuronas del ganglio de la raíz dorsal, sino utilizaremos un modelo celular de expresión heteróloga del receptor de potencial transitorio anquilina 1. Entonces, bueno, para explicar un poco cómo es la metodología que nosotros usamos para hacer el screening, que es como en la parte que vamos hasta ahora y los resultados que voy a mostrar a continuación, lo mencioné anteriormente, lo usamos mediante la técnica de calcio imaging o imágenes de calcio. La sonda que usamos es la sonda Fura 2AM, que es Fura 2-acetoximetilo, que es un éster, y este éster básicamente lo que nos va a permitir es que va a entrar a través de la membrana. En la membrana, luego de que entre, entonces va a haber, por la acción de unas esterasas, se va a romper el enlace del Fura 2 con el acetoximetilo y digamos que va a quedar libre para que se una con el calcio y la unión del calcio con el Fura va a generar una respuesta que la podemos ver como fluorescencia. Entonces, básicamente, esta sonda de calcio tiene dos longitudes de excitación. Entonces, la primera longitud de onda de excitación es a 380 nanómetros, que es cuando el Fura está solo, no está unido al calcio, y la segunda es a 340 nanómetros, que es cuando se forma el complejo del Fura 2 con el calcio. Y esto tiene una longitud de emisión de 510 nanómetros. Entonces, estos cambios digamos que en la excitación del Fura son los que va a registrar el equipo y el equipo lo va a registrar como una relación 340-380, que son las longitudes de onda de excitación de la sonda. Y esto lo vamos a registrar entonces como una intensidad de fluorescencia, que es lo que nosotros finalmente vamos a mirar para ver si hay una entrada o no de calcio. Entonces, teniendo en cuenta que inicialmente lo que nosotros necesitábamos era determinar si en nuestro cultivo se estaba expresando el canal TRPA1, entonces este modelo es un modelo de cultivo primario de neuronas del ganglio de la raíz dorsal de rata adulta, donde evaluamos precisamente por imágenes de calcio el porcentaje de expresión del canal TRPA1 en estas neuronas. Entonces, esa caracterización
o con esa caracterización, lo que nosotros encontramos es que dentro de nuestro cultivo primario de neuronas del ganglio de la raíz dorsal, solamente el 40% de las neuronas expresan el canal. Y esto es coherente con la literatura, ya que se ha reportado que efectivamente el porcentaje de expresión del receptor de potencial transitorio de anquilina 1 en ratas está entre el 40 y el 60%, perdón, entre el 36 y el 60%. Por lo tanto, nosotros estamos en ese rango. Entonces, para poder mirar si efectivamente nosotros teníamos la expresión del canal en nuestro cultivo primario de neuronas del ganglio de la raíz dorsal, utilizamos un agonista específico del canal, que es el alilisotiocianato, a una concentración de 50 micromolar. Entonces, la unión del agonista de AITC al canal lo que permite es la apertura del canal y la entrada de calcio. Entonces, lo que nosotros medimos acá es la entrada de calcio, por lo tanto, las neuronas que generaron una señal luego de que se estimuló con AITC, pues se caracterizaron como neuronas del ganglio de la raíz dorsal TRPA1 positivas. Luego, lo que hicimos fue medir el tamaño de las neuronas que expresaban el canal TRPA1. ¿Por qué se hace esto? En la literatura se ha reportado que mayoritariamente las neuronas del ganglio de la raíz dorsal que tienen un diámetro menor a 27 micras son las que expresan en mayor porcentaje el canal TRPA1. Específicamente en nuestro cultivo nosotros encontramos que se corrobora lo que está en la literatura. El mayor porcentaje de neuronas que expresan el canal TRPA1 tienen un diámetro menor a 22 micras. Sin embargo, también encontramos que habían neuronas de tamaño mediano, entre 25.5 micras, que también expresaban el canal, hasta neuronas mucho más grandes, de tamaño mucho más grandes, de 41,5 micras. Esto es importante tener en cuenta porque básicamente lo que se ha podido establecer es que las neuronas que son de tamaño pequeño, que están por debajo precisamente de 27 micras o de 30 micras, son las neuronas sensoriales nociceptivas, es decir, son aquellas que están relacionadas con los procesos de nocicepción o de dolor. Entonces, por eso es importante caracterizar nuestro cultivo para poder determinar específicamente en qué población de neuronas del ganglio de la raíz dorsal es donde mayor expresión tenemos de nuestro canal TRPA1. Bueno, luego lo que nosotros hicimos fue determinar si la concentración a la cual nosotros estábamos utilizando el agonista del canal, el agonista específico de TRPA1, nos permitía tener una activación consecutiva del canal y que pues nos generara una respuesta. ¿Por qué esta prueba o hacer este ensayo es importante? Porque este canal, como lo mencioné anteriormente, puede desensibilizarse. ¿Qué significa que el canal se desensibilice? Si el canal se desensibiliza, entonces cuando haya otro estímulo no va a responder. Y eso sucede. Y ese es uno de los mecanismos por los cuales también se puede generar un efecto analgésico. Sin embargo, para nosotros poder determinar si el efecto que estamos viendo del extracto está directamente sobre el canal, pues necesitamos estimularlo varias veces. Entonces, para poder determinar si esta concentración realmente nos estaba permitiendo estimular el canal y que respondiera las veces que nosotros quisiéramos, pues entonces hicimos varios ensayos probando diferentes concentraciones. Iniciamos con una concentración de 100 micromolar de AITC. Ese dato no lo muestro, pero pues sí es importante saberlo, y es que a esa concentración de 100 micromolar el canal se desensibilizaba, entonces se estimulaba con el AITC a 100 micromolar y solamente respondía la primera vez. Cuando se estimulaba la segunda vez, no respondía. Entonces, esto es un indicativo de que el canal se desensibilizó. Por lo tanto, se bajó la concentración a una concentración de 50 micromolar y aquí vemos el resultado donde efectivamente vemos que al primer estímulo con AITC las neuronas respondieron, al segundo estímulo también, y este ya es un estímulo que es el control con KCL, que es el que nos permite mirar la viabilidad de las neuronas y efectivamente saber si lo que nosotros estamos estimulando y la respuesta que vemos es de una neurona. Entonces,
esta concentración es apropiada para los ensayos que nosotros queremos realizar. Entonces, con base en esto, nosotros determinamos si había algún tipo de diferencia entre la respuesta al primer estímulo con AITC y la respuesta al segundo estímulo con AITC. Entonces, de las células que se analizaron, nosotros no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre la respuesta del estímulo 1 y del estímulo 2 con AITC en las neuronas del ganglio de la raíz dorsal, estimulando a una concentración de 50 micromolar. Entonces, luego nosotros lo que hicimos fue mirar si había, cuál era el porcentaje de respuesta, es decir, qué porcentaje de neuronas respondían más al primero o al segundo estímulo. Entonces encontramos que el 55% de las neuronas tenían un poco más es decir, la respuesta era un poquito más intensa en el primer estímulo con respecto al segundo estímulo. Pero como lo mencioné anteriormente, esa diferencia pues no es estadísticamente significativa. Luego, entonces, ya de tener caracterizado nuestro cultivo y poder establecer cuáles son las condiciones para hacer los ensayos de calcio y poder evaluar el efecto de los extractos de evidencia pilosa con diferentes perfiles de polaridad, se procedió a hacer ensayos de citotoxicidad de uno de los extractos que tenemos en estos momentos, que es un extracto hidroetanólico. Entonces, estos ensayos de viabilidad de citotoxicidad con este extracto nos muestran que, bueno, frente al control, frente al vehículo, el vehículo que nosotros usamos para hacer la dilución de este extracto es de MSO, no hay efecto en la viabilidad celular de las neuronas por parte del vehículo. Sin embargo, con el extracto sí vemos que a partir más o menos de una concentración de 12,5 microgramos por mililitro, la viabilidad ya empieza a ser menor y ya por encima de una concentración de 15 microgramos por mililitro, vemos que la viabilidad se baja o está por debajo más bien del 80% a concentraciones de 17,5 microgramos por mililitro y 20 microgramos por mililitro. Entonces, con base en esta gráfica de viabilidad que nosotros hicimos, pues establecimos una concentración máxima para hacer los ensayos con el extracto y poder evaluar si tiene algún efecto sobre las neuronas del ganglio de la raíz dorsal. Entonces, los ensayos que hicimos fueron ensayos que permitieron evaluar si a una concentración de 15 microgramos por mililitro del extracto hidroetanólico de evidencia pilosa había algún tipo de respuesta a las neuronas del ganglio de la raíz dorsal. Entonces, lo que encontramos inicialmente es que el efecto del extracto hidroetanólico a esta concentración sobre neuronas del ganglio de la raíz dorsal negativas no genera ningún efecto, es decir, no generó ninguna respuesta en las neuronas que no expresan el canal TRPA1. Sin embargo, cuando evaluamos el efecto del extracto con neuronas que expresan el canal TRPA1, es decir, neuronas TRPA1 positivas, encontramos que dentro de las células, que realmente es un N pequeño porque estos son estudios preliminares, son ensayos preliminares, todavía nos falta aumentar el número de neuronas para poder mirar si este patrón se repite, encontramos que una de las neuronas, entre 7, que fueron todas las neuronas que se caracterizaron como TRPA1 positivas, solamente una respondió tanto al agonista AITC como al extracto. Las demás no respondieron. Entonces, lo que nosotros encontramos es que este patrón es muy parecido al patrón de respuesta cuando se despolariza la neurona con KCL. Es decir, la respuesta es muy rápida y la caída de la respuesta también es muy rápida. Es un patrón que se diferencia del patrón de respuesta cuando se estimula con AITC, generalmente que es más una cinética más lenta en la caída. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, estos solamente son ensayos preliminares. Tenemos que aumentar el N para mirar si efectivamente en algunas neuronas el efecto tiene algún efecto.
La característica particular de, de esta neurona a nivel morfológico que nosotros encontramos es que esta neurona tiene un tamaño de 36.912 micras, es decir, que es una de las neuronas grandes, no es una neurona pequeña, y además encontramos que la respuesta entre el extracto y las dos veces que se estimuló con el agonista, pues son muy similares entre la primera respuesta al agonista y la respuesta al extracto, mientras que ya en la segunda respuesta, digamos que la respuesta al estímulo con ITC es un poco mayor. Este es hasta ahora un patrón que estamos mirando y necesitamos, como lo mencioné anteriormente, pues tener más células para poder mirar si es un patrón que se repite específicamente en estas neuronas que tienen este tamaño o si es un patrón que puede presentarse en neuronas que tienen otro tamaño. Entonces, pues básicamente esos son los resultados que llevamos hasta el momento. A futuro pues necesitamos evaluar otros extractos para mirar cuáles de esos extractos que tenemos pueden generar un efecto específicamente sobre las neuronas o las neuronas que son TRPA1 positivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Milena, por tu presentación. Un tema pues bastante importante y relevante para la salud a nivel mundial. Entonces, acabamos de ver cómo Milena nos muestra ese panorama donde hay una necesidad de buscar nuevas alternativas para tratar el dolor en pacientes con cáncer. Y aunque ha sido un tema que ya pues ha venido siendo estudiado, ya se sabe cuáles son las causas de ese dolor, se está buscando pues también, o se han identificado nuevos blancos farmacológicos, como lo dice Milena, entre ellos pues TRPA1 y muchas investigaciones, como nos dijo, pues están en búsqueda de nuevas alternativas de tratamientos que vayan pues dirigidas a esos blancos farmacológicos, y entre esos tenemos pues los extractos de la planta Vida Inspilosa, que es en lo que pues Milena ha venido trabajando. Entonces ella nos mostró ya algunos de sus resultados del primer objetivo que ha venido realizando en su doctorado. Entonces realmente pues me sorprende cómo la investigación viene trabajando en tantos temas, y igualmente me sorprende porque esta planta es como multifuncional, ¿no? Porque particularmente pues varios como grupos dentro del programa están trabajando en ella, me incluyo. Yo estoy trabajando con la actividad antifúngica, particularmente con extractos de esta planta. Entonces vemos cómo la medicina tradicional pues está siendo hito, y aquí pues tratamos de darle como ese aporte científico, ¿no? Entonces, en este momento, pues invito a las personas que nos están viendo y escuchando, y quienes también se encuentran aquí en la sala de posgrados de la universidad, para que hagan sus preguntas. Y bueno, ya tenemos acá una pregunta del doctor Carlos Almeida. Inicialmente, pues él da las gracias a Milena por su presentación y pregunta, Milena, ¿hay evidencia de efecto analgésico de los extractos que ustedes están manejando? De hecho, hasta ahora lo que se ha reportado en la literatura son los extractos acuoso, que nosotros pues todavía no tenemos. Tenemos el extracto de éter de petróleo, que ese sí lo vamos, perdón, de acetato de etilo, que ese sí lo vamos a manejar, y efectivamente sí es como el único donde se ha visto evidencia que tiene un efecto analgésico, el de acetato de etilo. Con respecto a los otros, bueno, con el etanólico también vamos a trabajar un extracto etanólico, ahí también entonces está la evidencia que tiene un efecto analgésico. El acuoso, bueno, ese todavía no lo tenemos, pero digamos que el etanólico y el éter de petróleo sí ya lo tenemos, y sí, ahí está la evidencia que efectivamente tiene un efecto analgésico. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente,
está la evidencia que tiene un efecto analgésico, pero los mecanismos por los cuales se está generando ese efecto analgésico no se han descrito. Entonces ese es como digamos, el hueco que hay para llenar con esta investigación, para poder dilucidar posibles mecanismos que estén involucrados en ese efecto antinociceptivo de estos extractos de esta planta que, como decía mi compañera, pues tiene muchos, digamos que muchas propiedades, ¿no? No solamente a nivel analgésico, ella lo está trabajando a nivel fúngico, esto también se ha utilizado para con efectos antiinflamatorios, por ejemplo. Entonces, realmente es una planta que es multifuncional y en el caso de nosotros, digamos que ese efecto analgésico también podría estar mediado por un efecto sobre los procesos inflamatorios debido a su propiedad antiinflamatoria. Gracias, Milena. El doctor Javier tiene otra inquietud también que le surge, y es que dice por qué no todas las neuronas TRPA1 positivo no responden al extracto, y esa interacción cómo se correlaciona con los mecanismos analgésicos que mencionabas. Ujú. Bueno, hay algunas, digamos que eso hasta ahora lo estamos viendo. En teoría, pues nosotros esperaríamos que si responde una, respondieran las otras. Sin embargo, pues el mecanismo por el cual pudiese estar generando una respuesta, unas sí y otras no, realmente es, digamos que eso lo tendríamos que trabajar más adelante para mirar. Digamos que la primera hipótesis que nosotros planteamos, como mencioné, estos son ensayos preliminares hasta ahora, era relacionada con el tamaño de la neurona. Entonces, como lo mencioné, las neuronas pequeñas son las que se consideran neuronas sensoriales que están asociadas con el proceso de nocicepción. Entonces, obviamente, ellas en teoría tendrían que expresar mucho más y como se ha visto, expresan mucho más el canal con respecto a las neuronas grandes donde la expresión del canal es menor. Entonces, esto podría estar relacionado quizás con que unas respondan y otras no, debido al tamaño de la neurona y por ende el número de receptores que están expresados en ellas. Pero esto es hasta ahora una hipótesis, nos falta tener más datos para poder establecer qué mecanismos pudiesen estar mediando que unas neuronas sí respondan y otras no. Perfecto, Milena, muchas gracias. Bueno, en este momento pues aún no veo más preguntas en el chat. Los invito a que hagan sus comentarios, sus preguntas. Felicitaciones también al trabajo de Milena. Mientras pues se animan a hacer más preguntas y comentarios, yo también pues me surgió una pregunta a través de tu presentación, y es que ¿cuál sería la ventaja del uso de tus extractos comparado, por ejemplo, con opioides, que es lo que se usa, creo que hoy en día, para tratar este dolor asociado al cáncer? Entonces, ¿qué aporta tu trabajo comparado con estos métodos convencionales? Ujú. Sí, bueno, digamos que hay una cosa a favor de los extractos que son de origen natural y es que tienden a tener menos efectos deleterios, ¿sí? Es como lo que es la creencia que hay. Sin embargo, pues obviamente hay que hacer todos los estudios de toxicidad para mirar la seguridad de los mismos. Pero digamos que comparado con los efectos que tienen los tratamientos actualmente, pues lo que nosotros pretendemos es que el uso de estos extractos pues puedan disminuir, por ejemplo, esos efectos secundarios. Obviamente esto es algo que hasta ahora se está explorando. Yo no podría decirte en este momento como este es un extracto seguro, ¿sí? Porque realmente no se han hecho los ensayos para poder determinar si hay una seguridad frente a digamos, frente al suministro, que no vaya a generar toxicidad o que no vaya a generar algún efecto a nivel comportamental, porque puede tener, no sé, algún efecto psicotrópico o algo así. Esto todavía no lo sabemos, pero teniendo en cuenta que este ha sido digamos, una planta que tradicionalmente se ha usado para el manejo del dolor y de alguna manera se ha usado de manera segura,
digamos que lo que nosotros esperaríamos es que efectivamente con estos extractos, pues los efectos secundarios sean mínimos y el efecto analgésico pues sea mucho más efectivo que frente a los opioides. Entonces, esto aliviaría tanto el dolor que genera la enfermedad como tal y además mejoraría pues la condición del paciente en cuanto a que ya no tendría que padecer la enfermedad y los efectos secundarios, sino que ya solamente sería como un efecto quizás que pudiera tener, pero muy mínimo, frente al manejo del dolor, pero sin ningún efecto secundario. ¿Sí? Es como lo que esperaríamos. Lo que te decía, o sea, es difícil en este momento predecir que sí va a ser un extracto seguro porque faltan hacer los ensayos correspondientes para evaluar esa parte. Pero digamos que la expectativa es grande porque lo que queremos es abordar precisamente todos los aspectos que se están teniendo en cuenta en estos momentos para el hallazgo de nuevas moléculas que sean efectivas para el manejo del dolor, que son básicamente pues que sean efectivas para el manejo del dolor, con potenciales de abuso mínimo y perfiles de efectos secundarios. Este es como el ideal que nosotros queremos con los extractos o con alguno de los extractos que vayamos a estudiar. Súper, aunque pues como dices todavía faltan muchos estudios, pues el camino es bastante promisorio para encontrar pues esta alternativa que se necesita tanto en estos pacientes, ¿no? Me llega acá por interno otra pregunta de los compañeros que se encuentran en la sala y Daniela nos pregunta si la bradiquidina estimulaba la liberación de calcio para sensibilizar el receptor, entonces el receptor sensibilizado adquiere calcio del exterior o lo libera hacia el exterior. No, realmente la sensibilización del canal está dada por un cambio conformacional a nivel intracelular. Entonces, o sea, la bradiquinina lo que hace es activar esta vía que induce la liberación de calcio a nivel extracelular, ¿sí? Y esa liberación de calcio a nivel extracelular lo que induce es la activación de la vía de la enilato ciclasa para fosforilar el canal. Aquí el canal no está activo. Cuando el canal está fosforilado no está activo, es decir, no está entrando calcio por ningún lado, pero sí se está liberando calcio desde el retículo endoplasmático, pero no mediado por la activación o por alguna actividad del canal como tal, sino por la activación de la vía de la fosfolipasa C. Entonces, aquí lo que sucede es que la fosforilación del canal lo que hace es generar, como lo mencioné anteriormente, un cambio conformacional que va a permitir que el umbral de activación del canal disminuya. Es decir, aquí se ha reportado que alrededor de un micromolar de bradiquinina activa el canal directamente. Si el canal, por ejemplo, está sensibilizado, puede que esta concentración ya no sea de 1 micromolar, sino que sea menor. Es decir, es que la bradiquinina juega un papel súper importante en este proceso de nocicepción porque ella misma sensibiliza el canal, pero asimismo ella misma lo activa. Entonces, la sensibilización del canal está mediada por la liberación de calcio a nivel intracelular, pero aquí no está entrando calcio por el canal y tampoco está saliendo calcio por el canal. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Otra pregunta que nos llega, bueno, empezaron a llegarnos preguntas por todos los canales que tenemos disponibles. Dice Luis Fernando, dado todos los estudios que están siendo llevados a cabo sobre esta planta, sobre Vía Spilosa, y pues viendo que tiene múltiples actividades farmacológicas, ¿qué tan bueno sería y qué tan seguro también es tener un fármaco promiscuo? Promiscuo es decir, que tenga pues múltiples dianas terapéuticas. Bueno, sí, digamos que es algo complejo de predecir, pero en lo que nosotros hemos visto es que para nosotros es bastante promisorio en la medida en que Vida Spilosa se ha encontrado, como lo mencioné anteriormente, que tiene un efecto no solamente analgésico, sino también tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, podría regular muchos blancos al mismo tiempo que podrían tener un efecto sinérgico
para digamos que para mediar el efecto antinociceptivo que se ha demostrado ya con algunos extractos, ¿sí? Pero obviamente podría estar también modulando otros blancos que no pudieran tener esos efectos benéficos, sino al contrario, que pudieran estar estimulando, no sé, otras vías que sensibilicen aún más el canal y lo vuelvan mucho más, eh, digamos que más sensible a que hayan moléculas del microambiente tumoral que lo puedan activar. Digamos que en ese sentido es complejo porque se pueden dar los dos panoramas, ¿sí? Nosotros le apuntamos al panorama más positivo, al más optimista, y es que ese efecto que tiene la planta que se ha descrito bastante en la literatura, de ese efecto analgésico que pueda tener, también pueda ser potencializado con ese efecto antiinflamatorio que también se ha descrito bastante en la literatura. Entonces esperamos como que esos dos efectos que tienen pues sean sinérgicos y efectivamente nosotros tengamos un buen resultado en cuanto al manejo del dolor. Es lo que nosotros esperaríamos, pero claramente esto tiene digamos que tiene muchas aristas porque no solamente nosotros estamos trabajando con un canal específicamente, sino que el modelo que nosotros usamos es el modelo fisiológico, entonces hay un montón de canales que también pueden ser activados por el extracto, también receptores que pueden ser activados por el extracto y además el extracto que nosotros estamos usando es un extracto completo, entonces hay muchas moléculas, hay muchos receptores, muchos canales que podrán estar mediando diferentes efectos, pero apuntamos a que el efecto que nosotros tengamos sea un efecto benéfico en pro de tener resultados que puedan traducirse en un efecto analgésico en el modelo de dolor que queremos estudiar. Perfecto, Milena, muchas gracias. Tenemos acá otra pregunta de la doctora Paola Santander de la Universidad Juan N. Corpas. Ella nos dice, la inflamación es una constante en cáncer. Tú trabajas con un extracto que podría modular la sensación de dolor, pero sería importante controlar el estímulo inflamatorio para tener un efecto más completo. Sí, de hecho sí, el dolor en cáncer está muy asociado con el proceso inflamatorio. Entonces, claro, en la medida en que nosotros, por ejemplo, eh, no tengamos un efecto directo del extracto sobre el blanco que nosotros estamos estudiando, pero si nosotros vemos que, por ejemplo, ya en el modelo de bradiquinina, por ejemplo, hay una hay una menor respuesta del canal mediado por el extracto y que está actuando directamente sobre una vía que induce algún efecto inflamatorio, claramente eso va a verse reflejado precisamente con el mecanismo de sensibilización del canal TRPA1 de manera indirecta, no de manera directa, pero sí de manera indirecta, porque claramente en la medida en que yo pueda controlar la inflamación, lo que yo voy a hacer es inhibir, por ejemplo, esto, la vía de degradación bueno, la vía de síntesis más bien de mediadores proinflamatorios a partir del ácido araquidónico. Entonces, esto sería súper importante porque una disminución, por ejemplo, en la producción de prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, va a verse traducida en una disminución en la probabilidad de sensibilizar el canal, porque básicamente estas prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos sensibilizan, pero también pueden activar el canal. Entonces, claramente eso se vería traducido en un efecto analgésico, una disminución en el dolor. Sí. Perfecto. Y le surgen también otras dos dudas a la doctora Paola y nos pregunta que si tienes el análisis químico del extracto que genera la modulación del receptor y qué moléculas podrían estar mediando esta actividad. No, realmente nosotros no tenemos la caracterización de este extracto particularmente. O sea, no tenemos la información. Esa información precisamente lo manejan ellos y, bueno, digamos que como el proyecto es en colaboración con ellos, pues esa sería es decir, es una información relevante para nosotros para poder de alguna manera
poder establecer qué moléculas presentes en el extracto están mediando el efecto pues que vemos. En estos momentos pues digamos que como los ensayos que nosotros tenemos son preliminares y los resultados son digamos que con un N tan pequeño, pues todavía no podemos como hacer esa relación, pero claramente sí es algo que, digamos que en colaboración con ellos tenemos que trabajar para poder hacer como esa predicción de compuestos que pudiesen estar mediando el efecto que estamos o que vayamos a ver de cada uno de los extractos sobre el canal. O no solamente sobre el canal, sobre la neurona como tal. Vale, vale, Milena, muchísimas gracias por tu respuesta. Entonces, lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Tenemos ahí otras preguntitas pendientes que pues se las haremos llegar a Milena para que pueda responderles. Muchísimas gracias a todos los asistentes, Milena, por su presentación y exponernos este tema tan interesante, tan relevante. Los invitamos entonces nuevamente a nuestra próxima sesión el viernes 8 de abril a la misma hora, de 10 a 11, para compartirles pues otro de nuestros trabajos que se está realizando dentro del programa. Muchísimas gracias, Milena, muy interesante, muy importante y pues lo que tú nos has dicho sobre esta planta, amor seco, ¿no? También nos queda esa duda de por qué amor seco. Gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Bueno, a ti muchas gracias, gracias a todos, gracias por las preguntas, feliz fin de semana.